algo que no quieres oír. Hay una versión de ti que aún no conoces. Una versión que vive encerrada, enterrada bajo capas de miedo, de silencios incómodos, de palabras que nunca dijiste, de oportunidades que dejaste pasar por quedarte quieto, como un espectador de tu propia vida. Y lo más inquietante es que esa versión grita dentro de ti, no con palabras, sino con esa presión constante en el pecho, ese nudo en la garganta cada vez que estás frente a otros, ese impulso que sientes de decir algo pero se desvanece justo cuando abres la boca. ¿Lo has sentido? Claro que sí, porque no es algo raro, es algo humano, pero también es una trampa, una prisión invisible que se alimenta de tu silencio. Y aquí viene lo extraño. No sabes cuándo empezó. No puedes señalar el día exacto en el que decidiste ser el tímido, el callado, el que siempre escucha pero nunca interrumpe, el que está en las reuniones pero nunca habla, el que quiere acercarse pero no sabe cómo. No fue una elección, ¿verdad? Fue más bien una acumulación, un mejor me callo, que se repitió tantas veces que acabó por convertirse en tu identidad. Lo que comenzó como una estrategia para evitar el rechazo, acabó siendo tu condena. ¿Y si te dijera que esa versión tuya, la silenciosa, la apagada, no eres tú? ¿Y si todo lo que crees ser es solo un reflejo distorsionado por años de miedo al juicio, a la crítica, a no encajar? Porque hay algo que no se dice lo suficiente. Nadie nace tímido. Se aprende, se absorbe, se hereda. Y lo más perturbador, se normaliza. Hasta que un día, sin darte cuenta, te conviertes en el invitado fantasma de todas las conversaciones. Hay algo oscuro en la timidez que nadie menciona. Algo que se esconde bajo la superficie. No es dulzura, no es humildad, es ansiedad. Es terror social en estado puro. Es una batalla interna que te agota antes siquiera de abrir la boca. Porque mientras el resto de la gente simplemente habla, tú estás librando una guerra en tu mente. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me miran raro? ¿Y si me ignoran? ¿Y si? Y cada ¿y si? Es una cadena más que te inmoviliza. Pero aquí viene la parte más jodida. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es salir. Porque no solo te acostumbras al silencio, te acomodas en él. Aprendes a ser invisible. Y ser invisible, aunque suene poético, es un infierno cuando lo único que quieres es conectar. Ser escuchado. Ser visto. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces te has arrepentido por no haber hablado? ¿Por no haber levantado la mano? ¿Por no haber dicho yo también? ¿Por no haberte acercado a esa persona que te hizo vibrar el pecho con una sola mirada? ¿Y qué sentiste después? Vacío, frustración, un eco que retumba durante días en tu cabeza, repitiendo lo que hubieras dicho, pero no lo dijiste, te lo tragaste, como siempre, y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Pero estás haciendo la pregunta equivocada. No es qué te pasa, es qué te hicieron, porque esta timidez tuya no es tuya. Te la sembraron, te la impusieron con miradas juzgonas, con palabras cortantes, con burlas disfrazadas de bromas, con esa educación que premia al niño obediente, que no interrumpe, que no molesta, que no sobresale. Y ahora eres un adulto atrapado en la sombra de aquel niño. Un niño que aprendió que hablar era peligroso, que mostrar lo que sentía era exponerse, que brillar era una amenaza. Así que apagaste tu luz para sobrevivir, y lo lograste. Pero ahora estás pagando el precio, porque sobrevivir no es vivir. Y aquí es donde la historia da un giro, porque lo que nadie te ha dicho es que la timidez no es una maldición, es un síntoma, es el rastro visible de una herida invisible. Y como toda herida, puede sanar. Pero para eso, primero hay que enfrentarla, mirarla de frente, sin máscaras, sin excusas,
sin ese «es que yo soy así» que repites para no tener que cambiar. ¿Y si no eres así? ¿Y si simplemente te convertiste en lo que el entorno te obligó a ser? ¿Y si tu verdadera naturaleza es otra? Una más audaz, más libre, más auténtica. La naturaleza de alguien que puede entrar en una habitación y sentirse en casa. Que no mide cada palabra por miedo a ser juzgado. Que no necesita la aprobación de nadie para ser él mismo. Te lo pregunto otra vez. ¿Y si no eres tú el tímido, sino la versión domesticada de alguien que alguna vez quiso comerse el mundo? Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque hay algo más profundo, más antiguo, más salvaje dentro de ti, esperando salir. Una voz que no suena temblorosa, una presencia que no se esconde, un ser que no necesita esconderse detrás del silencio. ¿Lo sientes? Ese impulso que a veces te sacude por dentro, como una corriente eléctrica. Esa es tu versión original, la que el mundo aún no conoce. Pero para liberarla, tienes que cruzar un umbral, el umbral del miedo. Ese miedo que no se ve, pero lo determina todo. Miedo al rechazo, al qué dirán, al ridículo. Miedo a no saber qué decir, a trabarte, a quedarte en blanco. Miedo a que te miren. Pero sobre todo, miedo a brillar. Porque en el fondo, sabes que puedes. Sabes que tienes algo que decir, algo valioso, algo que podría cambiarlo todo. Pero lo has reprimido tanto que ahora hasta eso te asusta. Y aquí va una verdad que duele. No es que no sepas hablar, es que has entrenado tu mente para callar. Durante años, día tras día, has fortalecido el músculo del silencio. Pero todo músculo puede entrenarse al revés, puede desaprender, puede reconfigurarse. Lo que te impide hablar no es la falta de palabras, es la saturación de pensamientos, pensamientos que te sabotean, que te gritan «cállate» justo cuando ibas a hablar, que te muestran todos los escenarios catastróficos posibles en cuestión de segundos. ¿Pero quieres saber un secreto? Esos pensamientos no son tuyos, son restos, ecos, fantasmas del pasado. No eres tú, es lo que aprendiste, y lo aprendido se puede desaprender, pero no basta con querer, tienes que ir más allá, tienes que reconstruirte, tienes que cuestionarlo todo, incluso eso que ahora llamas tu personalidad. Porque la personalidad no es más que la historia que te cuentas sobre ti mismo una y otra vez, hasta que te la crees. Pero si cambias la historia, cambia todo lo demás, y tú necesitas cambiarla, porque mientras sigas repitiéndote que eres tímido, seguirás actuando como tal. Y lo peor, seguirás viendo el mundo desde esa cárcel. Una cárcel sin barrotes, pero con muros altísimos. Muros que tú mismo construiste, ladrillo a ladrillo, cada vez que decidiste no hablar. Pero aquí va la paradoja más brutal. Esos muros no te protegen, te condenan. Porque mientras te aíslas para evitar el dolor, te privas de lo único que podría sanarte. La conexión, la conversación, la presencia real. Y entonces llegamos al punto clave. No se trata de hablar por hablar. No se trata de ser el más ruidoso, ni el alma de la fiesta. Se trata de recuperar tu voz, de reconectar con esa parte de ti que sabe lo que vale, que no tiene miedo de ser vista, que está cansada de esconderse, porque esconderte ya no es seguro, es suicida. El precio del silencio no es solo la incomodidad, es la pérdida de vida, de experiencias, de relaciones, de oportunidades, porque mientras estás encerrado en ti mismo, el mundo sigue girando. Y tú sigues esperando el momento perfecto, ese momento en el que no tengas miedo, en el que te sientas seguro, en el que estés preparado. Pero ese momento no existe, porque no se trata de estar listo, se trata de actuar a pesar del miedo, de moverte mientras tiemblas, de hablar aunque la voz se quiebre, porque es en ese instante, en esa grieta, donde empieza la transformación,
Y sí, vas a fallar, vas a tartamudear, vas a decir cosas que luego querrás borrar, pero cada uno de esos fallos es una victoria, porque son señales de que por fin estás saliendo de tu cueva. Y cuanto más falles, más cerca estarás de dejar de fallar. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo dejo de ser tímido? La verdadera pregunta es ¿cuánto más estás dispuesto a perder por seguir siéndolo? Porque cada día que pasa en silencio es un día más lejos de la vida que podrías tener. Y lo sabes, lo sientes. En lo más profundo de ti hay algo que ya no quiere seguir callado. Algo que está a punto de despertar. ¿Estás preparado para escuchar esa voz? Porque si lo estás, lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Perfecto. Vamos a seguir, pero ahora nos vamos a adentrar en una parte del iceberg que casi nadie toca. La identidad social que fabricas sin darte cuenta. Porque no basta con decir, quiero dejar de ser tímido. Eso es solo rascar la superficie. El verdadero origen de tu aislamiento está en el rol que has aceptado dentro del teatro social que llamamos vida. Piénsalo. Cada grupo social necesita personajes. Está el líder, el gracioso, el rebelde. Y tú ocupaste el papel del callado. No lo elegiste, simplemente lo asumiste. Quizás al principio era cómodo. No tenías que demostrar nada. No tenías que competir. Estabas a salvo. Pero con el tiempo, ese rol se convirtió en una jaula. Porque cuando te acostumbras a un papel, el mundo empieza a tratarte como ese papel. Y lo que es peor, tú también lo haces. ¿Sabes lo jodido de todo esto? Que no importa cuánto te prepares, cuánto leas sobre cómo socializar, cuántas frases tengas memorizadas, si tu mente sigue creyendo que eres el tímido del grupo, cada intento de salir del molde se sentirá como una traición a ti mismo. Porque no estás luchando solo contra la timidez. Estás luchando contra una identidad completa, contra años de costumbre, contra la percepción que los demás tienen de ti y contra el miedo de romper ese patrón. Pero aquí viene lo interesante. La mente es increíblemente plástica. Se adapta. Y lo que ahora parece ser tu forma de ser no es más que un conjunto de hábitos mentales. Los puedes cambiar. ¿Cómo? Atacando desde un ángulo que casi nadie considera. La narrativa que sostienes sobre ti mismo frente a los demás. Porque no basta con cambiar por dentro. Tienes que atreverte a romper la versión de ti que los demás han consumido durante años. ¿Has notado lo difícil que es cambiar frente a personas que te conocen de toda la vida? Exactamente, porque cada vez que intentas mostrar una nueva versión de ti, esa gente te devuelve al molde. Tú nunca hablas. Qué raro en ti decir eso. ¿Desde cuándo tú haces eso? Te lo dicen como si fuera una broma, pero no lo es. Es presión social. Es una forma sutil de decirte, vuelve a ser quien eras, porque así no resultas cómodo. Y aquí tienes que tomar una decisión crucial. Seguir siendo cómodo para los demás, o empezar a ser verdadero contigo. La única forma de romper ese personaje es incomodando al entorno. Y sí, te van a mirar raro. Sí, van a cuestionarte. Algunos incluso se alejarán. Pero lo que estás haciendo no es alejar a nadie, es filtrar. Y eso es esencial, porque solo cuando rompes tu personaje social puedes empezar a construir uno nuevo, uno que se atreve, uno que habla, uno que existe. Ahora presta atención a esto, porque aquí entra una segunda capa, el lenguaje corporal como reflejo de tu autoimagen. La timidez no solo se ve en lo que callas, se ve en cómo te mueves, cómo miras, cómo respiras. Estás entrenado para encoger el cuerpo, para evitar el contacto visual, para ocupar el menor espacio posible. ¿Por qué? Porque tu mente te dice que no debes molestar, que no debes incomodar, que lo mejor que puedes hacer es pasar desapercibido.
Pero el cuerpo no miente, y aunque digas que quieres ser más sociable, mientras sigas moviéndote como un espectador, nadie te verá como un protagonista. Tu postura habla antes que tú. Y si cada vez que entras a un lugar lo haces con los hombros caídos, con la mirada al suelo, con pasos suaves, como si no quisieras que noten que estás ahí, lo que transmites es lo mismo que sientes: inseguridad, retraimiento, ausencia. Pero puedes invertir eso. Puedes cambiar el mensaje incluso antes de abrir la boca. Y aquí no hablo de fingir. Hablo de comunicar con el cuerpo lo que quieres empezar a creer con la mente. Camina con firmeza, levanta la cabeza, abre el pecho, haz contacto visual. Aunque al principio parezca artificial, es un código antiguo que tu cerebro entiende y que los demás también captan sin que se den cuenta. Porque el cuerpo no solo expresa la mente, también la transforma. Y hablando de transformación, hay otro terreno donde ocurre algo que no se habla lo suficiente: la microdecisión social. Es decir, ese instante microscópico entre que tienes el impulso de hablar y decides no hacerlo. Esa fracción de segundo es donde ocurre la muerte de tu voz. Ahí es donde se entierra tu espontaneidad. Y el problema es que esa microdecisión se ha vuelto automática. La haces sin pensar. Tu sistema nervioso ni siquiera consulta a tu conciencia. ¿Y si pudieras interrumpir ese proceso? ¿Y si pudieras alargar ese microsegundo justo lo suficiente para elegir otro camino? Porque ahí es donde vive la libertad. No en grandes discursos, no en conversaciones brillantes. Vive en microactos de coraje. Decir una frase más, hacer una pregunta más, no mirar hacia otro lado, no huir del silencio. Esa es la batalla real. No se libra en los escenarios, se libra en la cotidianidad. Pero ahora vamos a ir más profundo. Hay un enemigo más poderoso que la timidez, y es la vergüenza acumulada, esa que llevas arrastrando desde hace años. ¿Sabes a cuál me refiero? A esos momentos en los que hablaste y te equivocaste, en los que te callaron, en los que se rieron, en los que sentiste que estabas fuera de lugar. Esa vergüenza no se fue, sigue ahí. La has ido almacenando como si fueras un contenedor de errores. Y cada vez que estás a punto de hablar, tu mente abre ese archivo y te dice: ¿recuerdas esto? ¿Seguro que quieres volver a pasar por eso? Y ese es el gran truco de la vergüenza. Te hace creer que sigue viva, pero no lo está. Lo que está vivo es el recuerdo. Tú lo mantienes, lo alimentas, lo reactivas. Pero si lo miras con distancia, ¿entenderás algo? Esa versión de ti ya no existe. Ya no eres ese niño. Ya no eres ese adolescente. Ya no estás en ese lugar. Ahora estás aquí, con otra edad, con otra conciencia, con otros recursos. Pero si sigues viendo el presente con los ojos del pasado, seguirás reaccionando como aquel que ya no eres. Entonces, ¿cómo se mata la vergüenza? Exponiéndola, diciéndola en voz alta, riéndote de ella, porque el momento en que puedes contar lo que te avergonzaba como una anécdota, se convierte en poder, y la gente no se ríe de quien se ríe de sí mismo con dignidad, se ríe con él, y ahí cambia todo, porque ya no estás luchando por protegerte, estás jugando, estás fluyendo, estás comunicando. Y aquí va una última verdad brutal. La persona sociable no es la que tiene más carisma, es la que tiene menos miedo al rechazo. Eso es todo. No es un talento, es un permiso. El permiso de equivocarse, de no gustar, de ser ignorado, pero seguir hablando igual. Porque mientras tú analizas cada palabra, los demás simplemente están siendo. Y si algo te tiene atrapado, es tu perfeccionismo. Tu obsesión por hacerlo bien, por no fallar, por no hacer el ridículo. Pero nadie construye una voz sin antes desafinar.
Así que no te estoy diciendo que te conviertas en alguien que no eres. Te estoy diciendo que te conviertas en quien serías si no tuvieras miedo. Porque ese sí eres tú. El otro es solo un fantasma, un eco, una versión beta. Ya es hora de que hables, aunque sea con la voz temblorosa, aunque digas poco, aunque no sepan qué responderte, porque cada palabra que digas será una piedra más en el puente que te separa del aislamiento, y ese puente no se construye con frases perfectas, se construye con intención, con coraje, con verdad. Y tú, aunque no lo creas, ya tienes todo eso dentro. Solo necesitas dejar de huir de tu voz, porque esa voz, aunque hoy susurre, está esperando el momento de rugir. ¿Estás listo? Porque el silencio ya no te protege, te encadena, pero tú no naciste para vivir encadenado. Naciste para hablar, para conectar, para existir en voz alta, y ha llegado el momento de recordarlo. Y ahora vamos a hablar de algo que nadie menciona cuando se trata de dejar de ser tímido y callado. El poder de la incomodidad bien utilizada. Porque te han vendido la idea de que el crecimiento se siente bien, que vas a salir de tu zona de confort y de repente vas a florecer como si fueras una planta feliz en primavera. Pero eso es mentira. El verdadero cambio se siente como una herida que arde, como una alarma que no se apaga, como una incomodidad constante que no sabes de dónde viene, pero que te remueve por dentro. ¿Sabes por qué? Porque no estás venciendo a otros, estás venciendo a ti mismo, a esa versión antigua que todavía intenta aferrarse a ti como un parásito. Y cada vez que hablas, aunque sea una frase, esa versión se debilita, y se va, y muere un poco, pero antes de morir, grita, se resiste, te quiere hacer creer que estás haciendo el ridículo, que no deberías haber dicho eso, que los demás están pensando que eres raro, torpe, forzado. Pero no lo están pensando. Eso es solo la vieja identidad luchando por no desaparecer. Porque aunque sea una identidad dolorosa, te ha acompañado tanto tiempo que ya no sabes quién eres sin ella. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. No es el mundo quien te mantiene en silencio. Eres tú quien sigue protegiendo la imagen que los demás tienen de ti. Porque cambiar da miedo, pero cambiar frente a testigos da aún más miedo. Y por eso prefieres mantenerte predecible. Porque en el fondo sabes que, si de pronto empiezas a hablar más, a tomar espacio, a opinar, a mostrarte, muchos van a decir, ¿y este qué le pasa? Y eso te da terror. No porque te importe lo que piensen, sino porque tú tampoco sabes bien quién eres sin tu silencio. Pero aquí viene lo brutal. No necesitas saberlo aún. No necesitas tener una versión completa de tu nuevo yo. Solo necesitas avanzar, aunque sea a ciegas, aunque no lo entiendas todo. Porque el verdadero desarrollo personal no ocurre con certezas. Ocurre con saltos al vacío, con dudas, con caos. Y sí, a veces te vas a sentir como un impostor, pero esa es la señal. El síndrome del impostor no aparece cuando haces algo falso. Aparece cuando empiezas a hacer algo que siempre creíste que no era para ti. Y eso es crecimiento puro. Ahora vamos con otra pieza clave de este puzzle, la energía social. Porque esto no es solo mental, es físico, es biológico. Tu cuerpo ha sido condicionado a reaccionar con ansiedad en presencia de otros. El corazón se acelera, las manos sudan, el estómago se cierra. ¿Por qué? Porque durante años, estar en el centro de atención ha sido percibido por tu sistema como una amenaza. Literalmente, como si hablar en público fuera equivalente a estar frente a un depredador. Pero esa reacción no es la verdad. Es solo un recuerdo corporal, un trauma pequeño repetido demasiadas veces. Pero,
Igual que puedes entrenar un músculo para rendir mejor, puedes entrenar tu cuerpo para sentirse seguro en lo social. Respiración, movimiento, exposición progresiva. Tu sistema nervioso necesita pruebas, necesita ver que no pasa nada, que puedes hablar y no mueres, que puedes equivocarte y el mundo no se derrumba, porque cada vez que sobrevives a una interacción incómoda, reconfiguras tu cerebro. Estás escribiendo una nueva historia en tu sistema límbico. Estás enseñándole que lo social ya no es una amenaza, es una oportunidad. Y aquí se abre otra puerta que casi nadie cruza: el arte de dirigir la atención. Porque muchas veces la raíz de la timidez no es el miedo al otro, es el foco obsesivo que tienes sobre ti mismo. Estás constantemente escaneando tu propia imagen, tu postura, tu tono de voz, tus gestos. Estás atrapado en tu cabeza mientras los demás solo están viviendo. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de observarte a ti mismo y empiezas a observar al otro? Ocurre magia, porque dejas de ser el actor paralizado y te conviertes en el director de la escena. Puedes hacer preguntas, guiar la conversación, conectar, pero para eso tienes que dejar de hacer de ti el centro del universo. Te lo digo sin rodeos. La sociabilidad no es una habilidad mágica, es una forma de atención consciente. El que escucha con interés, pregunta con curiosidad y responde con presencia, siempre será bien recibido. No importa si tartamudea, no importa si es torpe, porque la gente no recuerda tus errores técnicos, recuerda cómo los hiciste sentir. ¿Y sabes qué? El tímido que logra salir de su cabeza y centrarse en el otro, conecta mejor que cualquier extrovertido de manual. Pero hay un enemigo silencioso en todo este proceso. El ideal del carismático perfecto. Esa figura que tienes en la cabeza, esa persona que siempre dice lo correcto, que cae bien a todos, que nunca duda, que siempre tiene la palabra justa. Esa imagen es una trampa. No existe. Y mientras sigas aspirando a convertirte en ese modelo inalcanzable, nunca empezarás tu propio camino. Porque el carisma real no es perfección, es autenticidad con imperfección, es presencia sin pretensión, es tener el valor de ser tú, incluso si no encajas en el molde. Y aquí es donde llegamos a la parte más filosófica de todo esto: la soledad como punto de partida, no como condena. Porque muchos tímidos creen que están solos porque son tímidos. Pero la verdad es al revés. Se volvieron tímidos porque nunca aprendieron a estar con ellos mismos sin juicio. Estás tan acostumbrado a estar incómodo contigo que necesitas validación externa para sentirte seguro. Pero eso es construir desde la escasez. Es como pedir permiso para existir. Y la libertad verdadera empieza cuando puedes pasar tiempo contigo, sin sentirte menos. La sociabilidad no se construye desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde el me gusto y quiero compartir eso contigo, no desde el no me soporto y necesito que tú me salves. Porque eso no es conectar, eso es mendigar. Y tú no estás aquí para mendigar atención. Estás aquí para compartir presencia, para crear algo que se llama vínculo. Y el vínculo solo aparece cuando tú estás completo, no cuando estás desesperado. Así que aquí tienes la pregunta final de esta etapa. ¿Puedes soportar tu propio silencio sin sentir que te falta algo? Porque si puedes, entonces ya no necesitas ser callado. Lo eliges. Y cuando eliges el silencio, ese silencio se vuelve poderoso. Es el silencio del sabio, no del asustado. Y desde ahí, desde esa raíz firme, puedes empezar a hablar, no porque debas, no porque tengas miedo de no hacerlo, sino porque tienes algo que decir. Porque tu voz ya no es una defensa, es una ofrenda. Y ese es el principio de una nueva vida.
Y ahora llegamos al punto donde muchos abandonan justo antes del cambio, porque es aquí donde se vuelve más incómodo, más crudo, más real. Has estado años viviendo en automático, repitiendo el mismo guión: observar, callar, sentir que no encajas y luego irte con la sensación de que podrías haber hecho algo diferente. Pero no lo hiciste. Y sin embargo, aquí estás, escuchando esto hasta el final. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? ¿Sabes cuánta gente se desconecta antes de llegar al fondo de sus propias sombras? Tú no lo hiciste. Te quedaste. Porque en el fondo, sabes que algo tiene que cambiar. No más excusas. No más días desperdiciados. No más vidas a medias. Y ahora escúchame bien, porque esto no te lo va a decir nadie. El mayor acto de rebeldía para alguien como tú no es gritar, no es imponerse, no es ser el más fuerte en la sala. Es estar presente, es no desaparecer, es no ceder al impulso de esfumarte cuando las miradas empiezan a pesar. Es aprender ahora a existir con intensidad, aunque tiemble la voz. Porque aquí viene la última gran verdad. No estás roto, estás retenido. No te falta nada. Lo que te sobra es contención. Has comprimido tanto tu esencia para que encaje en el molde de la aceptación que se te ha olvidado cómo es respirar sin pedir permiso. Y eso, justo eso, es lo que tienes que recuperar. Y no hace falta que empieces con grandes pasos. No hace falta que te conviertas en un fenómeno social de la noche a la mañana. Basta con que hoy, solo hoy, no huyas. Que cuando tengas algo que decir, lo digas. Que cuando veas una oportunidad, la tomes. Que cuando te venga el impulso de callar, lo cuestiones. Que no te escapes de ti, porque la libertad de hablar, de conectar, de expresarte, no es un don de unos pocos. Es un derecho que te arrebataron con miedo, pero que puedes reclamar con coraje. No necesitas permiso. Nunca lo necesitaste. Y si has llegado hasta aquí, si has aguantado cada palabra, cada verdad, cada golpe, es porque dentro de ti ya empezó el cambio. No se ve aún, pero se siente. Y ahora tienes dos opciones: cerrarle la puerta o abrirla de par en par. Y si decides abrirla, no estarás solo, porque hay más como tú. Muchos más. Gente que está cansada de esconderse, de fingir que está bien en la sombra, de ser un espectador silencioso de su propia existencia. Y lo que viene ahora es otra vida, no una perfecta, no una sin miedo, pero sí una donde por fin estás dentro, no fuera, donde por fin eres parte, no solo testigo. Así que si este vídeo te removió por dentro, si sentiste aunque sea una frase clavarse como aguijón, quiero que lo dejes en los comentarios con una palabra clave. Escríbela. Renazco. No es solo una palabra, es una promesa, un ancla, una marca en el tiempo que dice: aquí empezó algo diferente. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Cada vídeo es una grieta más en esa armadura que ya no necesitas. Cada frase es una palanca para romper el molde. Y si te vibra el pecho cuando lo escuchas, es porque lo reconoces, no como algo nuevo, sino como algo que siempre fue tuyo, pero estaba dormido. Nos vemos en el próximo vídeo, pero esta vez quiero que llegues como otra persona. No porque seas alguien distinto, sino porque por fin te decidiste a ser tú. Y ahora, despídete del viejo tú. Hazlo bien. Despídete de ese tú que se callaba, de ese tú que siempre tenía miedo de molestar, de ese tú que miraba desde fuera como si no tuviera derecho a estar. Ya no lo necesitas, ya no eres esa versión. Respira hondo, mira al frente y recuerda, el silencio fue tu refugio, pero ya no es tu hogar. Nos vemos en las sombras, o quizá no. Quizá esta vez decidas salir a la luz.